Quiero invitarte a abrir tu Biblia en Miqueas capítulo 5. Capítulo 5, versículo 2 dice así: Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es una profecía acerca de Jesús, una profecía mesiánica, acerca del lugar donde iba a nacer el Señor Jesús. El Señor, el príncipe, el que iba a guiar a Israel, iba a salir de una pequeña tribu, de un lugar insignificante. Una de las cosas que Dios más me ha hablado a mí en este tiempo, y una de las cosas que yo más he compartido en Brasil, es sobre la importancia de las cosas pequeñas, sobre la importancia de las cosas que no son importantes. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, uno tiene una idea del ministerio, del llamado, y como todo joven de 18, 19, 20 años, yo soñaba con cosas grandes. Yo soñaba con grandes estadios, con grandes templos, soñaba con grandes eventos, soñaba con momentos de lograr cosas importantes y menospreciaba las cosas de todos los días. Menospreciaba lo cotidiano, menospreciaba el trabajo cotidiano, tenían menos el día a día. Yo quería cosas grandes, yo quería lograr cosas importantes. Y me acuerdo que fui a una de mis líderes espirituales en ese momento y tuve una conversación con ella acerca de este tema. Y ella me dijo algo que nunca voy a olvidarme. Ella me dijo: la vida básicamente son cosas simples, sencillas y sin aparente valor. Las cosas extraordinarias pasan cada tanto, pero la vida, el todos los días, se construye con lo cotidiano, con la rutina, con lo cercano. Y esto fue muy chocante para mí. Fue muy chocante porque cuando uno es joven, como dice Raquel, vanidad de vanidades, la juventud es vanidad. Y uno cree que lo importante pasa por lo grande, por lo aparente, por lo extraordinario. Sin embargo, en el corazón de Dios no era así. En el corazón de Dios, una pequeña tribu, una tribu insignificante, un lugar chiquito, un pueblito, San Luis del Palmar, para que entiendan, es el lugar donde puede salir un gran siervo de Dios. Es el lugar donde puede salir un guía espiritual para su pueblo. Entonces realmente esos tiempos fueron difíciles para mí. Me pasé muchos años de mi vida peleando con Dios porque no me gustaban mis realidades. No me gustaban las cosas que me tocaba vivir. No me gustaban los trabajos que tenía que hacer. No me gustaba mi situación económica. No me gustaban muchísimas cosas de mi vida. Y yo peleando con Dios, peleando con Dios, peleando con Dios, pidiéndole a Dios que cambie las circunstancias. Y Dios no hacía nada. Dios no cambiaba las circunstancias. Y yo me sentía igual que ese hombre al que Dios le pidió que empuje una piedra. Y dice que el hombre estuvo años tratando de empujar la piedra y
Pasaron los años y la piedra no se movió ni un milímetro. Y un día se enojó tanto con Dios y le dijo: Señor, ¿qué es esto? Hace años me mandaste a empujar la piedra y la piedra nunca se movió. Todo está igual, nada cambió. Y el Señor le habló y le dijo: sacate la camisa y mirate en el espejo. Dice que el hombre se fue, sacó la camisa y su cuerpo era otro. Estaba lleno de músculos. Su cuerpo estaba lleno de fuerza. Y el Señor le dijo: yo nunca quise que muevas la piedra. Yo te estaba transformando a vos. Yo necesitaba que vos cambies. Ahora sí te voy a poner a hacer cosas que vas a poder hacer. Yo estuve muchos años empujando piedras que no se movían, hermanos. Muchos años, muchos años. Hubo momentos donde realmente decía: ¿esto tiene sentido realmente? ¿Esto vale la pena? Sirviendo en Corrientes, una provincia muy difícil. Me decía: no, acá la iglesia no crece, acá no pasa nada, acá no... En Corrientes nunca pasa nada. En el Chaco sí. Anda al Chaco. Anda al Chaco a abrir, ahí te va a ir bien. Pero Dios no nos llamó a movernos por resultados. Dios nos llamó a serle fieles. Y Dios nos llamó a estar donde Él quiere que estemos. Amén. Entonces realmente, si una de las cosas que más Dios me he recibido tanto del Señor en Brasil, que realmente no voy a entrar mucho en detalles ahora porque no tuve el tiempo de digerirlo. Tomé muchas notas, filmé todo lo que pude, grabé todo lo que pude. Pero me voy a tomar tiempo con el Señor para ir digiriéndolo y poder ir compartiendo cosas tremendas. Pero hubo cosas que sí me quedaron muy claras. El Señor me mostró que todo aquello que yo consideraba negativo de mi vida y todo aquello que yo hubiera querido que sea de otra manera, fue lo que Él más usó para transformar mi vida. El Señor me mostró cómo, por ejemplo, yo nunca tuve la posibilidad de ir a un seminario teológico. Siempre tuve esa frustración, porque en la iglesia que yo estaba eso era el camino normal. Yo era copastor, tenía que ir al seminario teológico, formarme, hacer la carrera de un pastor. Y yo quería hacer eso. Tenía el apoyo de mi pastor para hacer eso. Pero vez tras vez el Señor me cerraba las puertas. Me tocó transitar caminos muy diferentes. Trabajar en cosas, en empresas, en negocios, estudiar por mi cuenta. Tantos años me peleé con Dios por eso. Porque yo decía: no, tiene que ser así. ¿Cómo voy a tener un ministerio si no me formo, si no hago, si no puedo, si no...? Y vez tras vez Dios cerrándome las puertas. Y parecía a propósito, porque venían ofertas, venían propuestas muy buenas. Y vez tras vez el Señor me decía: no, no vas a hacer eso, no vas a ir por ahí. Y era duro. Hoy, cuando me toca vivir la realidad que hoy estoy viviendo, y ya hace un tiempo, lo que más agradezco a Dios son todas las cosas que Él no me contestó. Lo que más agradezco son todas las veces que me cerró las puertas. Porque esos no de Dios fueron la clave para lo que hoy estoy viviendo. Hoy tuve la posibilidad
de ministrar a gente con muchos títulos teológicos, gente que dirige seminarios, dirige grandes movimientos, organizaciones, pero realmente Dios quiere un mensaje diferente, Dios tiene un mensaje diferente que pasa por otro lado y que se forjó en cosas pequeñas, en cosas cotidianas, como se forja la vida de cualquier verdadero o verdadera sierva de Dios. Quiero que mires conmigo, por favor, ahí el Salmo 78, que habla del rey David. Final del Salmo. Salmo 78. Yo quiero agradecer en forma especial a todos ustedes por sus oraciones. Yo no le puedo explicar, porque nunca me había pasado, de sentir que hay gente orando de esa forma. Era increíble. Yo subía cada vez a la plataforma con una sensación de apoyo y de respaldo que para mí era muy sobrenatural. Y yo sé que era que ustedes estaban orando por mí. Y la verdad que fue tremendo sentir el respaldo en oración de ustedes. Por otro lado me enteraba que ustedes estaban teniendo reuniones bendecidas, con palabras buenas aquí. La verdad que me daba mucha alegría. Alguno me mandó a decir, pastor, quédese si quiere por allá, tal. Y yo le dije, gloria a Dios, qué bueno. Me estás profetizando, le dije. Y la verdad es que sé que han tenido tiempos muy buenos aquí estos días. Les agradezco a todos por el apoyo, porque lo primero que uno pasa cuando uno llega así, tu esposa te dice, mirá, fulano no vino, fulano no vino, fulano no vino. Y vos podés hacer la lista. Nada, pero fuera de chiste, le agradezco mucho por el apoyo hacia mi familia, hacia la congregación, porque es importante, hermanos. Es en esas cosas donde uno se da cuenta dónde está el corazón de uno. Es cuando no te ve el hombre, cuando el hombre no está para ver, Dios está viendo. Y ahí se define la vida de uno. La historia cuenta en el Salmo 78 la historia de Israel, un pueblo que fracasó ampliamente a pesar de la misericordia de Dios. Dios no sabía qué hacer con ellos. Y Dios encontró una solución, por lo menos temporal. Y en el versículo 70 dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Amén. David era de Belén. David era ese jovencito de ese pueblo insignificante, de una familia pobre, de Belén, el hermano número 8, de una familia de soldados. Él era el único que no era soldado. Él era el único que estaba cuidando las ovejas del papá. Él era el que estaba haciendo los mandados para el papá, cuando los hermanos estaban en el frente de batalla. Pero nos cuenta la Escritura que hubo un momento en su vida donde lo mandaron a hacer un mandado
y se encontró con Goliat. Y todos los profesionales de la guerra, todos aquellos hombres que estaban entrenados, que estaban capacitados para la guerra, todos aquellos que habían tenido la carrera tradicional del guerrero, no pudieron enfrentar a Goliat. Porque a Goliat no se lo enfrenta con espada ni con lanza. A Goliat se lo enfrenta con confianza en Jehová de los ejércitos. Solamente cuando conoces a Jehová, Dios Todopoderoso, en tu vida cotidiana, es que vas a poder enfrentar a Goliat. Amén. David fue a Goliat y le dijo lo siguiente, al rey, antes de ir a la batalla. Saúl, por supuesto, le dijo, mira, vos no vas a poder hacer esto. Vos sos un pibe, vos no vas a poder pelear contra Goliat. Y David le dijo esto, mira, yo sé todo lo que vos me decís. Es más, le pusieron una armadura, no la aguantaba, no pudo usar la armadura. Pero él dice, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre y venía un león o un lobo a querer robarme una oveja, tu siervo se levantaba, dice, y yo mismo con mis manos la mataba, dice, y rescataba la oveja de su boca. Yo quiero decirte, hermano, que el lugar en que vos estás hoy, estés haciendo lo que estés haciendo, detrás de un mostrador, limpiando una casa, conduciendo un vehículo, cocinando para tu familia, puede ser el lugar donde Dios te está mirando el corazón y definiendo lo que va a ser el futuro de tu vida. Yo no tuve la oportunidad de hacer una carrera tradicional de pastor. Yo no tuve la oportunidad de pasar años en un seminario estudiando teología. No tenía los recursos, los medios, las puertas se cerraban. Pero sí tenía que salir a trabajar y hacer cualquier cosa. Fui desde albañil, remisero, encargado de una planta, de una sección de una fábrica. Fui vendedor. Tuve que pasar muchas cosas. Pero hubieron constantes en mi vida. Hubieron constantes en esos años. Una de las constantes era la necesidad de pasar tiempo a solas con Dios. La necesidad de tener intimidad con Dios en cualquier circunstancia. Y esto parece algo menor, pero yo realmente creo que el carácter de David se forjó justamente en esos años detrás de las ovejas, en la soledad, cuando él no era importante. Ustedes se acuerdan que cuando Samuel vino a la casa a hacer el sacrificio, Samuel le dijo, trae a tus hijos, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer una cena, A él ni lo invitaron. A él no lo registraron. Y Samuel como hombre vio la apariencia de los hermanos y dijo, este tiene que ser el rey. Vio tipos musculosos, grandes que entraron ahí y dijeron, seguramente este es el que Dios va a elegir. Y el Señor le habló y le dijo, no mires la apariencia de tus ojos, no mires lo que ven tus ojos, porque yo lo desecho. Porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Y David, estando ahí cuidando las ovejas, solo en el desierto, bajo las estrellas, empezó a componer los salmos que hoy tenemos en la Escritura. Y Dios empezó a formar el carácter de él en la soledad. Yo he vivido en el desierto, hermanos. Yo viví años en el desierto en Israel y trabajaba la noche. Y hubo noches que salía al desierto cuando teníamos tiempo libre en la fábrica y estaba en el desierto, no había nadie. Pero yo miraba las estrellas y hablaba con Dios y yo sabía que Dios estaba ahí. Yo no sentía nada, pero yo sabía que Dios estaba ahí y yo sabía que Dios estaba haciendo algo conmigo, pero yo no entendía qué estaba haciendo.
Dice la palabra que Él lo tomó de las majadas de las ovejas. Dios lo tomó de las majadas de las ovejas. En la lengua hebrea, majada se dice miklá, y miklá quiere decir perfeccionar. Perfeccionar. Lo que está diciendo es, Él perfeccionó a David cuando David estaba cuidando las ovejas. Él perfeccionó a David cuando David estaba haciendo aquello que ninguno de sus hermanos quería hacer. Aquellos que todos despreciaban, aquellos que todos menospreciaban, Él estaba haciendo eso. Uno de mis trabajos en Israel, cuando era inmigrante, como el sueldo de inmigrante no me alcanzaba, era limpiar edificios. Y uno de los edificios que yo limpiaba era el edificio de una iglesia. Y una vez o dos veces por semana creo que tenía que ir, limpiar las escaleras, limpiar el salón, limpiar los baños. Y me acuerdo muy bien que un día estaba arrodillado limpiando el inodoro de un baño en una misión. Y en esa situación dije, Señor, gracias. Gracias por el privilegio que tengo de limpiar el baño que tus siervos van a usar, que tus hijos van a usar. Fíjense al punto lo que Dios estaba haciendo conmigo, que de ser una persona que quería una carrera tradicional, que creía que tenía que estar sentado en un banco, en una universidad, estudiando, estaba limpiando inodoros en el extranjero como inmigrante por 2 pesos. Muchas veces no me trataban bien, pero Dios estaba forjando algo en mí. Dios estaba forjando carácter. 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 Lo que va a definir tu vida es simplemente esa palabra, carácter. El carácter está compuesto por la determinación, por la constancia, por la capacidad de humillarte, por la capacidad de servir al otro, no buscar honores, sino buscar servir, no buscar reconocimiento, sino hacerte útil. Esa es la gran diferencia. Todos quieren ser líderes, todos quieren estar en la plataforma, todos quieren ser famosos, conocimiento. El problema es que ese camino está lleno de gente, porque todos quieren eso. Como todos quieren eso, todos van ahí. Entonces, para llegar ahí tenés que pelear con muchos, pisar a muchos, competir con muchos. El camino del Señor es totalmente opuesto. El camino del Señor es lavarle los pies a los hermanos, servir a los otros. Vení a limpiar el templo cuando nadie te ve. Ese es el camino del Señor. Ahí el Señor forma a sus siervos. Porque ahí hay pocos. Ahí no competís con nadie. Nadie te envidia. Yo nunca escuché que alguien diga, le envidio a la hermana Lucía porque limpia el templo. La mente de Dios, los pensamientos de Dios no son como los nuestros. Lo que para nosotros es una pérdida, para Dios es una ganancia. Y lo que para nosotros es una ganancia, para Dios es un riesgo. Cada vez que a vos te va bien en algo, para Dios es un riesgo. Porque ese algo automáticamente puede empezar a ocupar un lugar en tu corazón que es un estorbo para Dios.
Esto es lo que David aprendió en el desierto. David aprendió en el desierto que cada victoria que él tenía no era de él, sino era del Señor. Él entendía, él tenía conciencia, liberaba a la oveja, era Jehová le dio victoria. Entonces él no se quedaba él con la gloria. Y si ustedes miran la vida de David cuando David es rey, ¿cómo era él? Dice la Biblia que donde David iba, Dios le daba victoria. Siempre, donde él iba tenía victoria. Y despojaba naciones y reinos y traía riquezas. ¿Pero qué dice la palabra? Los consagraba a Jehová. Nunca consideró suyo ni los honores, ni las riquezas, sino siempre como que era Dios el que le entregaba y a Dios él le devolvía las cosas. Ese corazón se forjó en el desierto. Esa actitud de carácter se forjó en el desierto. Muchos hombres y mujeres de Dios, con los cuales Dios tiene planes maravillosos, el problema es mal. El problema es porque cuando les empieza a ir bien, su corazón cambia. Tuvimos un seminario de finanzas allá en el retiro de pastores. Y habló un empresario, un pastor empresario, un hombre muy próspero allá en Brasil, un hombre con mucha prosperidad económica y un ministerio muy interesante. Él da estos seminarios a nivel mundial, un hombre que habla varias lenguas, incluida el español, y hemos tenido oportunidad de charlar con él. Y él me mostraba y me decía esto. Él me mostraba cómo Dios le había revelado a él, cómo Dios quería derramar prosperidad económica sobre la iglesia. Él tuvo una visión en México hace unos años ministrando, donde él veía una catarata de agua, que era una bendición económica que caía sobre la iglesia. Él veía cómo la iglesia se llenaba de esa riqueza, sobreabundaba, y con esa riqueza podía ejercer un gran ministerio hacia afuera. Un gran ministerio de influenciar en la sociedad a través de medios, a través de cosas, con la riqueza que Dios le había dado. Y el Señor le decía esto: el problema que tengo es el carácter de mi pueblo. Porque ni bien empiezo a bendecir a los hermanos, ellos no se ven como un canal de bendición, sino que empiezan a acumular la riqueza y empiezan a gastarla en estupideces y pierden el foco de lo que yo quería hacer con ellos. Entonces otra vez yo tengo que cortar la bendición que yo me había propuesto dar. Porque en lugar de darse cuenta que ellos son canales y que yo quiero hacerlos sobreabundar y que no tengo límite en realidad para darles, ellos empiezan a acumular, y cuando te diste cuenta, ya ni se congregan. Ni se congregan. Porque la quinta, porque la lancha, porque el golf, porque el avión, porque porque el otro. Entonces algo que tenía que ser una gran bendición y un canal de bendición para la iglesia y para el mundo, se transforma en un tropiezo. Entonces, ya vamos a tocarlo con más tiempo este tema, pero lo di como ejemplo de que somos nosotros los que determinamos lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. Es nuestro carácter lo que determina lo que Dios va a hacer con nuestra vida. ¿Venís al culto porque está el pastor o venís al culto porque está el Señor? ¿Venís al culto para ver qué Dios te va a dar o venís al culto a bendecir al Señor y a bendecir al hermano? Es tu carácter lo que determina. Si vos venís al culto con una actitud de demanda, con una actitud de que vengo al culto por a ver qué Dios me da a mí, eso quiere decir que vos no tenés intimidad con Dios.
Porque vos no necesitas venir al templo para estar con Dios. Dios está con vos en todos lados. Todos los días. Y si vos pasás tiempo con Dios y tenés intimidad con Dios, vos querés venir al culto a bendecir a los hermanos. Vos sos un discípulo de Cristo, vos tenés una palabra de Dios, vos tenés algo de Dios. Si vos sos un discípulo de Cristo, no hay una semana que vos no tenga un testimonio para contar. Porque la vida con Dios es así. Ahora el tema es si sos un discípulo de Cristo o si sos un creyente. Hay una gran diferencia. Porque el diablo también es creyente. La Biblia dice eso. El diablo también es creyente y tiembla, dice la Biblia. Ser creyente no es el tema es ser discípulo de Cristo. Pero una experiencia cotidiana, diaria con Él, en lo cotidiano, en la vida de todos los días. Ahí está el Señor, ahí se ve el carácter, ahí se forja. Detrás de las ovejas. ¿Cómo sos en tu trabajo? ¿Sos diferente o sos igual que todos? ¿La gente ve algo diferente en tu vida, en tu trabajo, en tu estudio? ¿O sos uno más? ¿O tenés que andar diciendo que sos evangélico? Si vos tenés que andar diciendo que vos sos evangélico, algo está mal, hermano. Algo no está funcionando. Si vos sos un verdadero discípulo de Cristo, hay una paz en vos, hay un gozo en vos, hay un resplandor de Dios en tu vida, que la gente dice, este tiene algo que yo no tengo, este tiene algo que yo quiero. Pero eso se forja en la intimidad. Eso se forma pasando tiempo con Dios. No hay secreto, no hay otro secreto. Si vos no pasás tiempo con Dios a solas, diariamente, con su palabra, esperando en Él, buscando dirección de Él, esperando que Él te hable, entonces no va a pasar nada. Vas a pasar años en la iglesia, te vas a aburrir, vas a entrar en la rutina, vas a entrar en la monotonía, vas a escuchar cómo a la gente le pasan cosas y a vos no te van a pasar. Y vos vas a decir, ¿por qué si yo voy a la iglesia, misma iglesia, a mí no me ocurren las cosas? Porque no tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que vos haces todos los días de tu vida. Dios no está con vos el domingo cuando venís acá. Vos salís de acá y Dios está con vos. Vos te vas a tu casa y las actitudes que vos tenés en tu casa, Dios está mirando. La forma que vos le hablas a tu esposa, Dios está mirando. La forma que vos le hablas a tu marido, Dios está mirando. La forma que vos le hablas a tu hijo, Dios está mirando. El hogar, nuestra casa, es el lugar donde Dios más nos forma. Donde Dios más forma quiénes somos, es en nuestra casa. Cuando tenés hijos adolescentes que te confrontan, que te desafían, ¿qué actitud tomás? ¿Ustedes creen que los pastores, nuestros hijos son bien sellados? For Sport. Personas. Pero yo quiero que vos pienses y entiendas que es detrás de las ovejas, en las cosas de todos los días, donde Dios determina a dónde va a llegar tu vida. Tu vida se determina en un momento. En un momento, en un fin de semana, en un día, en 2 días, tu realidad cambia totalmente. En un día, 2 días, Dios dice, la casa que quisiste, hoy te la regalo. En un día, 2 días, el negocio que nunca salió, hoy lo tenés. Yo oré, miren, fíjense, hace 20 años, yo recibí palabra de Dios que iba a ir a Paraguay a ministrar. 20 años. Yo estaba en Brasil, con una agenda muy apretada en Brasil. Estaba ministrando a los pastores y 3 pastores eran paraguayos.
Resulta ser que uno de ellos, aparte de eso, yo este año había recibido una palabra, una dirección de Dios de que iba a hablar con líderes, específicamente con líderes. Fíjense cómo hizo el Señor las cosas. Yo estaba en Brasil ministrando y vino el pastor de Paraguay, se presentó y me dijo: yo soy el jefe de seguridad de la guardia del presidente del Paraguay. Y yo quiero que usted piense la posibilidad, cuando usted regrese a su país, de hacer una conferencia. Vamos a juntar a la cúpula del ejército y quiero que usted le dé una palabra a ellos. Y eso hicimos. En horas se cumplió una palabra que yo había recibido hace 20 años. Y yo no tuve que hacer absolutamente nada. Dios armó todo. Estaban las personas indicadas, se dieron las condiciones, el viaje justo coincidía la fecha. Todo se dio de una forma extraordinaria. Si yo lo hubiera planeado, no hubiera salido así. Si yo lo hubiera planeado, yo hubiera dicho: bueno, yo me voy a cualquier congregación pequeñita en Paraguay que me escuchen y ya se cumple lo que Dios me dijo y ya está. Eso hubiera sido mi forma. Dios no hizo eso. Dios me llevó a Asunción, a la central del ejército, estaban todos ahí con sus cosas, cada uno tenía más jinetas que otro, y Dios me dio la oportunidad de hablarles a ellos sobre su país y sobre su situación. Hermano, yo quiero decirte, Dios tiene cosas maravillosas preparadas para nosotros. Yo quiero que vos lo entiendas. Yo sé que tal vez vos digas: yo no soy un pastor, yo no soy un... Eso no tiene nada que ver. Dios tiene planes con cada una de nuestras vidas. Dios nos creó con un propósito a cada uno de nosotros. Dios te creó con un propósito para hacer algo para Él, algo trascendente, algo que le va a dar propósito y sentido a tu vida, más allá de lo que tu vida sea. Tal vez vos decís: no, mirá, mi hora ya pasó, yo soy viejo, soy grande. Pero lamentablemente la Biblia da un testimonio contrario. Dios eligió a Abraham a los 75 años, llamó a Moisés a los 80. Entonces Él, cuando uno a veces ya dice: no, ya mi tiempo pasó, es justamente el momento que Dios más puede usarte. Si vos tenés un corazón dispuesto para Él, Dios puede usarte para liberar a muchos, porque hay muchos que están esperando liberación. Hay muchos cautivos, hermano, hay muchos hermanos cautivos, hay mucha gente que está esperando. ¿Se acuerdan cuando compartíamos este material que decíamos que cada uno de nosotros es una solución para alguien? Es así. Vos sos una solución para personas que yo no soy. Ya está determinado eso. Vos sos la solución para personas que están esperando de alguien, que sos vos esa persona. Y yo no voy a ser esa persona. Yo no voy a llegar a ellos, porque esos están determinados para vos. Pero qué importante que vos puedas entender esto. Que hay personas que están esperando por tu vida. Hay lugares, hay momentos, hay personas que están esperando por vos, que vos te levantes y que vos vayas a llevarle el mensaje de Dios para ellos. No importa si sos pastor, si sos comerciante, si sos remisero, lo que sea, no importa. Hay algo trascendente en tu vida, hay un mensaje trascendente, porque ante todo vos sos un hijo y sos un siervo de Dios. No importa de lo que vos trabajes. Antes de la fundación del mundo, el Señor te escogió para que seas su siervo, para que seas su mensajero, para que seas su testigo. Amén. Pero tenés que ser testigo en la vida cotidiana. Dios quiere revelarse a partir de hoy en tu vida. Tal vez vos estás esperando en el futuro. El futuro no pasa nada. El futuro es incierto. Nadie sabe nada del futuro. No sabemos si vamos a estar vivos la semana que viene. Hoy es el día. Hoy es el día de tomar una decisión.
¿qué tipo de vida vas a vivir? ¿Vas a vivir una vida de rutina, una vida de monotonía, una vida como cualquiera, trabajando, juntando la plata que puedas, alcanzando tus metas? Esa es la vida de cualquier persona. Vas a tener tus problemas, vas a tener tus ventajas, tus bendiciones, o vas a tener la vida que Dios se propuso para vos, que es una vida trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que estés donde estés, hagas lo que hagas, Dios va a hacer algo a través de eso para beneficio de otros. Vos podés ser un médico, puedes ser un muy buen médico, y sin embargo tu vida puede no ser trascendente. O podés ser un médico y tener una vida que va mucho más allá de eso, y ser de bendición a muchos, aún siendo un médico. No te estoy diciendo que tengamos que ser pastores todos. Sería una pena, sería muy aburrido. Lo que estoy diciéndote es que donde estés, en lo que hagas, no lo menosprecies. Porque las pequeñas cosas son las que el Señor está mirando. Tal vez en esta noche te diste cuenta que tu vida cotidiana no le estás dando el valor que tiene que tener. Tal vez estás descuidando tu tiempo con Dios día a día. Tal vez estás enojado con Dios porque las cosas no se dan como esperás. Tal vez estés molesto porque los resultados de tu vida no son lo que vos esperás. Yo quiero animarte en esta noche a que puedas mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. Y la voluntad de Dios para nosotros es esta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Tal vez vos estés enfermo, tal vez estés quebrado económicamente, tal vez tu matrimonio esté muy mal, tal vez tu familia esté muy mal. Yo quiero animarte en esta noche que tengas que le des la posibilidad de decirle: Señor, hasta ahora hice las cosas a mi manera y viendo las cosas a mi forma, a mis fuerzas. Pero que puedas tener la actitud de humillarte delante del Señor y empezar a dar gracias. Gracias, Señor, por mi realidad. Gracias, Señor, porque aunque no lo entiendo, yo sé que vos estás gobernando todas las cosas. Gracias porque esto no es lo que yo hubiera elegido, pero yo confío que vos gobernás mi vida y yo confío que nada escapó de tu control, porque nada escapó de su control, nada escapa de su control. Hermano, cada queja que vos tenés hoy hacia Dios, convertila en una alabanza, convertila en una acción de gracias, porque esas cosas que vos considerás pérdidas son las que están formándote para lo que Dios tiene para tu vida. Lo único que no des lugar en tu vida es a la hipocresía, la falta de autenticidad. Jesús decía: cuidado con la hipocresía, cuidado con la hipocresía, cuidado con querer ser religioso, cuidado con querer mostrar una cara en la iglesia y ser otra cosa en tu casa. Cuidado con eso, porque ahí Dios no puede hacer nada. Con el hipócrita el Señor no trata, y cuando lo trata es para avergonzarlo. Entonces, de lo único que tenés que tener miedo es de eso, cuidarte de eso. No importa cuán pecador vos te sientas, no importa cuán profundo haya llegado tu pecado, tu apartarte, tu alejarte de Dios, no importa cuán pensamiento terrible pase por tu cabeza, si vos tenés humildad, Dios puede transformar eso en una gran victoria. Lo único que tenés cuidado es no convertirte en un religioso, en una persona que vive una vida doble, que aparenta una cosa u otra en la realidad. Eso tenés mucho cuidado, eso trae grandes maldiciones. Y eso a los fariseos les costó el hecho de tener al Mesías con ellos, no darse cuenta y perderse la salvación, habiendo estado con el Mesías.
por su hipocresía, por querer mostrarse delante de los hombres, y no le importaba su corazón con Dios, sino la apariencia delante de la gente. Pero si vos priorizás en esta noche poner tu corazón en primer lugar delante de Dios, yo quiero decirte que cada una de las promesas de la palabra de Dios están preparadas para cumplirse en tu vida. Amén. Ponete de pie, por favor, vamos a orar.